Me gustaría comentaros que ayer, día 16, domingo, o sea, sábado, hoy es domingo, un poquito. Estuvimos en la jornada de homenaje al Gafiki, en la ciudad, en la localidad de Belalcázar, en Los Pedroches, Córdoba. Y fue un homenaje que el propio pueblo del Gafiki, el Belalcázar, hacía a su insigne científico, nacido en esta localidad hace pues bastante tiempo, ¿verdad? En este homenaje se realizaron algunas intervenciones por parte de oftalmólogos, científicos que reconocen y ensalzan la figura de científico de este gran hombre. Por cierto, y antes de que me pregunte alguno, las palabras gafas, el nombre de las gafas viene de este señor, el Gafiki, porque fue el que descubrió, inventó o realizó esas lentes que después hoy en día conocemos como gafas. Y bueno, para hacer también un poco de adelanto, de spoiler, resulta que estas gafas, estas lentes utilizaban los musulmanes a partir de este invento, de este insigne científico, pues resulta que los cristianos, los castellanos, los europeos no las querían usar porque era un invento de los moros. Y claro, poco a poco se fue imponiendo su uso, ya que los curas, los monjes, lo utilizaban a escondidas. Y algunas personas empezaron a usarla en escondidas. Pero como había sido un invento de la época andalusí, de los moros, pues el Imperio Español, el Santo y Sacro Imperio Español, lo rechazaba y lo condenaba, su uso. Evidentemente, al final su uso se impuso en el mundo entero y por supuesto aquí en España. Bien, pues en esta ocasión, que es la primera vez que se hace un homenaje en el mismo pueblo de Belalcázar, que por cierto es una localidad preciosa, en una zona, una comarca de Los Pedroches, típica sierra cordobesa, maravillosa, por cierto. Se utiliza el nombre de Belalcázar, que significa el alcázar bello, porque su alcázar es bonito y los latinos, los que vinieron después de los musulmanes, le nombraron con ese nombre, le quitaron el nombre de al Gafiki y le pusieron el nombre de Belalcázar. Cristianizaron de esa manera a la ciudad, ¿verdad? Que por cierto, me comentaba ayer uno de los insignes doctores que estuvo en la reunión, que el Gafi, el nombre del pueblo, era de la tribu árabe o bereber, mejor dicho, que se había sentado en aquella zona, la tribu Gafik, o algo así, ¿no? Un pronunciamiento un poquito complicado, pero en cualquier caso, este nombre se debía a la tribu con la que se había sentado en la época andalusí en esta zona de Córdoba. Y él, este señor, era un descendiente de esta localidad. Tuve la oportunidad de comprar, de adquirir un pequeño librito, ¿verdad? Que lo publicaron, lo publicó la sociedad, no me quiero equivocar el nombre, la sociedad que organizó este evento. Vaya hombre. Pues, Turdulia, un nombre latino, ¿verdad? Pues este evento lo organizó la asociación Turdulia. Y ellos son los que han organizado todo el evento y han editado un libro más completo, evidentemente un libro más importante, pero también esta edición facsímil, que es fácilmente leíble y asequible, en homenaje un poco, digamos, a ese libro que editó la Guía de la Oftalmología, un libro famoso que fue mantenido en la ciencia hasta relativamente hace poco tiempo. Fue un libro consulto. Por ejemplo, ¿cómo se llama? Imagen que os voy a mostrar, ¿verdad? O que quiero mostrar, aparece algunos de los elementos, pues algunos de los elementos que él dibujó. O sea, dibujó porque estos instrumentos se utilizaban desde la época fenicia, egipcia, romana, y que el Gafiki pues actualizó. De hecho, hay una imitación a estos instrumentales oftalmología,
que están representados en la Torre de Calahorra, que como sabéis está en Córdoba. En Córdoba hay una torre dedicada al mundo andalusí, al encuentro de la cultura andalusí, y en ello hay una reproducción de los instrumentos de oftalmología que desarrolló o inventó en algunos casos nuestro insigne Mohamed Al-Ghafiqi. Y esto es una de las páginas del libro original. Evidentemente el libro original os lo voy a leer, así que Mohamed ibn Qasim ibn Aslan Al-Ghafiqi, hijo ilustre de la localidad del Ghafiqi, actual Belalcázar, fue un célebre oftalmólogo andalusí, nacido a principios del siglo XII, considerado uno de los científicos más reconocidos e influyentes de su época. Cursó sus estudios entre Bagdad y Córdoba. Este detalle es muy importante. O sea, nuestro paisano se fue a Bagdad a estudiar y entre Bagdad y Córdoba fue aprendiendo por todas las localidades que tenía algo que enseñar en esta ciencia, ¿no? Donde desarrolló su práctica de oftalmología, desarrollando las revolucionarias técnicas para la operación y el tratamiento de las cataratas. Algo que hoy es muy sencillo, o parece sencillo, ¿no? Yo no sé hacerlo, pero sé que es una práctica habitual la operación de cataratas. Fue este señor el primero que lo realizó con éxito y creó la técnica para que se mantuviera con esta técnica básicamente hasta la actualidad, lo que le confirió un gran renombre y reconocimiento ante su profesión. O sea, el hombre se hizo famoso por esta práctica de la tratamiento de las técnicas de las cataratas, de la dolencia de las cataratas. Este señor, paisano nuestro, de Mohamed Al-Ghafiqi, fue el autor de lo que llamó la guía del oculista. O sea, obra de referencia científica durante siglos. Esta obra que del Ghafiqi se quedó como referencia para hasta hace poco prácticamente. Y hoy en día todavía se sigue consultando por los oftalmólogos. Reconocido por muchos como el tratado más exitoso y completo sobre la oftalmología escrito hasta la fecha, donde se esmeró en compilar para su hijo todo el conocimiento científico y práctico que no habría logrado encontrar por escrito durante sus años, de estudio. O sea, que este libro nace para enseñar a su hijo. Este es un libro que nace para enseñar a su hijo, con lo cual empieza una época de enseñanza, ¿verdad? No solamente era un sabio, sino que además era un profesor, si queremos llamarlo. Entonces, en la presente edición de Belalcázar hay una reproducción de alguna parte, no toda, evidentemente, ¿no? No tiene dibujitos, no tiene más que, digamos, el mismo texto, o prácticamente el mismo texto, pero es muy interesante, por supuesto, por el reconocimiento que se supone de la obra de nuestro paisano Mohamed Al-Ghafiqi. Como digo, por ejemplo, cuando vemos esta es la foto que nos tomamos de familia, que así dice, una foto familiar, ¿verdad? Y en esta foto veis que hay una gran afluencia del pueblo entero de Belalcázar, o prácticamente del pueblo entero, porque esto lo organizó, como digo, una asociación cultural, una asociación muy activa, evidentemente, Turdulia, y a la cual le agradezco esa iniciativa. También el alcalde, el delegado de Cultura de la Junta de Andalucía, en fin, todas las autoridades necesarias para, digamos, apoyar este homenaje al Ghafiqi. Y es muy importante, muy interesante que el propio pueblo de Belalcázar, en este caso, el pueblo andaluz, reconozca entre sus antecesores a un señor que era musulmán, era árabe, o se le llama árabe, porque era andalusí, pero bueno, se le titula como árabe, ¿no? Y ellos no tienen empacho, ni tienen inconveniente en reconocer que ese hombre era de ese pueblo. De hecho, en homenaje a esta figura, creó esta misma asociación una obra de teatro, creo que se llama La leyenda de la cueva de la mora de Ghafiqi. Es una historia de amor, la hija del Cádiz se enamora de un cristiano, en fin, la típica historia de amor imposible, pero que recrea de alguna manera la vida de este pueblo en aquella época.
muy interesante, por supuesto. Cómo, digamos, de alguna forma, los naturales de esta localidad de Córdoba se reconocen a sí mismos como andalusíes. Y eso es trascendente, por lo menos para mí. Bien, con este homenaje que se le hizo, que duró varias horas, entre exposiciones de científicos, intervenciones de autoridades, de la presentación que se va a hacer, por ejemplo, para a un prestigioso Belmonte, un escultor famoso en Córdoba, va a hacer un homenaje con una escultura, se la encargó en ese mismo día, para que pronto, cuando el autor sea capaz de realizar, la verdad, Belalcázar tenga una estatua en honor a ese gran paisano, ¿no? Y bueno, ese es un encargo que se le ha hecho allí mismo para este famoso escultor. Es curioso que el acto terminó en un evento gastronómico, un evento gastronómico que de alguna manera se especializa en el restaurante en la gastronomía andalusí. Se especializa en la gastronomía andalusí, con lo cual cualquier musulmán puede ir a ese sitio, ¿verdad? Que puede comer tranquilamente porque es una comida halal y de origen andalusí. Evidentemente ha ido transformaciones porque las cosas cambian, ¿no? Pero de alguna forma tiene el origen en la comida andalusí. Y como digo, hubo una intervención, una participación activa del pueblo, de todas las localidades y autoridades, pero sobre todo, para mí, evidentemente, el hecho de que parte de la familia Al-Ghafiqi, que en su momento fueron expulsados, porque eran habitantes originales del pueblo, fueron expulsados de la localidad y terminaron en Ceuta, en Marrakech, en Rabat, en todo el norte de África, hay familia Ghafiqi, que eran originales de ese mismo pueblo, el Ghafiqi. Y entonces para esta ocasión nuestros hermanos han visitado la localidad, se le ha ofrecido este homenaje a su ilustre paisano, a su ilustre antepasado, y de alguna manera es como un reencuentro con nuestros pasados, con nuestros antepasados. Ellos se tuvieron que ir, o mejor dicho, lo expulsaron, y hoy este pueblo de Al-Ghafiqi, de Belalcázar, pues lo reconoce su derecho, por alguna manera, decirlo, por eso, de que pertenecen a la historia de este mismo pueblo que compartimos en Córdoba, ¿no? Con lo cual, con todo ello, tuvimos un emotivo homenaje a su persona, a la persona del científico y a las personas que constituyeron esa sociedad que dio fruto, que dio fruto a esta sociedad andalusí. Me gustaría destacar, aunque no ha quedado bien en el vídeo, hay algún vídeo por ahí donde el profesor de oftalmología, que es un personaje científico, ¿no?, empieza a hablar de ciencia, de la visión, ¿no?, destacó que que gracias a la paz que había conseguido el Islam y al intercambio que había conseguido el Islam y a la necesidad y a la posibilidad de aprender de otras civilizaciones que había conseguido el Islam, se dio el hecho definitivo para el avance científico, como en este caso el descubrimiento de la cura de la catarata y de las gafas, y como adelanto técnico para la visión humana. Por lo tanto, es curioso que este señor, que no tiene nada de peligroso, nada que ver con gente rara, ¿verdad? Son además, de hecho, refutados oftalmólogos, refutados científicos, reconocen que ese efecto de avance de la ciencia se debió a la paz que se construyó en la época islámica. Y también, por supuesto, a la posibilidad de que los musulmanes pudieran aprender de otros, porque se aprendió de los antiguos, de los griegos, de los latinos. O sea, uno no lo hace sabiendo, ¿verdad? Digamos que el propio Al-Ghafiqi fue a aprender del Galeno y de todos estos científicos anteriores a ellos, cogieron su saber y lo pusieron, digamos, en comunicación, porque eso es lo que facilitó, gracias al Hajj, cuando los musulmanes van a Meca, se unen allí y prácticamente una vez al año pueden intercambiar comunicación a nivel mundial. Imaginaros que exista un congreso de sabios una vez al año del mundo. Eso supuso para la sociedad de aquella época un adelanto intelectual, científico y cultural como nunca había existido en la época, en la antigüedad, como nunca. Ni los romanos
habían pasado eso. Y bueno, me gustó mucho que estos señores, que científicos, achacaran este tipo de adelanto, este tipo de solución científica al hecho de la constitución propia del Islam. Con lo cual, pues, digamos que las formas y el contenido del evento de ayer, de este acto de homenaje al Gafiki, fue un éxito. Hombre, un poquito deslucido, porque hubo una gran tormenta, de hecho hubo inundaciones en la zona, pero eso nos quitó para que hubiera una gran asistencia, y que los que participamos, como nuestros hermanos, voy a poner otra vez porque se me ha olvidado decir que con nuestros hermanos que conocimos personalmente, ¿verdad? En este evento, como vemos en la foto, pues tuvimos una gran hermandad. Hoy en día mi familia es más grande. Desde aquí le mando un saludo a mi familia el Gafiki, que se reparte entre Ceuta, Marruecos, o sea, Rabat, Marrakech, o sea, una gran familia de origen Gafiki, y yo hoy me siento también de esa misma familia. Como compartimos ayer un hermoso evento, un abrazo físico, que muchas veces nos vemos por internet, hablamos por WhatsApp o cosas así, pero el hecho de abrazarse y de tomar el calor humano de un apretón de mano y cosas así, pues comer juntos, como estuvimos comiendo juntos, pues le da un sabor muy profundo a nuestra relación. No fue el último día de nuestro encuentro, sino el primero de una larga hermandad que hemos recuperado o queremos recuperar, ¿no? Ya os digo, en principio, mis felicitaciones a la Sociedad de Belalcázar, a toda su corporación, a la fundación, a la asociación, mejor dicho, Tour de Italia, que ha organizado todos estos eventos, y que ha editado este libro. Ha editado otra versión más completa, ¿verdad? Es una versión completa. Es que no he leído, pero es que ¿verdad? Es importante lo que han hecho esta asociación de recuperar el original y difundirlo de una manera más democrática, más libre, más posible, porque el original solo existe en el Cairo de este libro, la guía del oculista, solo existe en el Cairo y en el Escorial. O sea, repito, del original completo está en el Cairo y en el Escorial, en Madrid. Lo que hemos visto frecuentemente son fotografías de pequeñas imágenes de la imágenes del texto y de las imágenes de la pues no consigo encontrar. Bueno, imágenes del libro, pero nunca una versión completa a disposición del público, por decirlo así, ¿no? Y gracias a esta asociación se ha conseguido tener ya una edición que se puede encontrar en su página, a través de su página Tour de Italia, y comprarla y adquirirla, ¿no? Yo os animo, porque es como recuperar no solamente un libro, sino todo un legado andalusí. Es curioso. Mira, para mí me ha sentado muy profundamente orgulloso el hecho de que esta propia ciudad de Belalcázar utilice la palabra andalusí, no utiliza la palabra árabe, que lo eran, pero no la utilizan la palabra andalusí, porque la sociedad que nace con origen árabe, con origen bereber, con origen hispano-árabe, hispano-visigodo, a todo aquello tiene su nombre, y es la sociedad andalusí. Y eso me emocionó, porque son ellos los que reivindican su propia identidad andalusí. Bien, hasta aquí mi pequeña intervención, espero que... que nadie lo escuche, habla hasta el amanecer. No te preocupes, mi alma, Chapulín Colorado. Yo me voy allá ahora, después volveré, pero voy a jamás. Bueno, espérate, lo voy a decir en castellano, que igual no me entiende. Voy a ir a comer o a cenar, ¿vale?
Venga, un saludo. Incluso a Chapulín Colorado. Salam alaikum.